Ya les veo conectados, ya veo a Óscar, buenos días. Buenos Ya días. ya veo a Regina, ya veo a Silvia, ya veo... Os voy viendo a todos. Ya veo también a Miguel. Entonces, bueno, ahora os presentaré, buenos días a todos, ahora os presentaré como corresponde, pero yo no soy de la vieja escuela, por mucho que estemos en un online, no me puedo resistir veros y no saludaros, es casi de buena educación, ¿no? Este vídeo trabajar nos está convirtiendo a todos en personas silenciadas. Y no digo yo que no haya que estar guardando efectivamente el silencio para mantener un poco el buen audio de la comunicación, pero al final, madre mía, estamos todos con el micrófono abierto o cerrado, que casi es una dictadura, la dictadura del online. Así que buenos días a todos y bienvenidos. Igualmente, muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Ignacio. Pues era una bienvenida prácticamente introductoria porque yo también soy muy puntual. Parte de mí, mi faceta académica, así me lo obliga a entrar en punto a dar la clase y más importante que entrar en punto, terminar en punto, que si no los estudiantes empiezan a ponerse nerviosos y querer marcharse. Así que ahora en menos de un minuto arrancaré y empezaremos. Vale, perfecto. Como son las 12, casi ya aprovecho y arrancamos un poco la sesión 1. De hecho, lo que voy a hacer es dar un minuto o dos de cortesía y para ello voy a leer el último mensaje que se nos ha quedado pendiente antes del chat, que esto también es muy de profesor, que te dejan una pregunta y contestas, ya la responderé y nunca jamás la respondes. Eso no puede ser así. Muchos profesores no somos así. Y en el chat anterior, Gerardo de Miguel apuntaba desde el desconocimiento, que luego después en la frase se demuestra que tiene mucho conocimiento, no es tal el desconocimiento. Dice, la industria 4.0 no es la automatización tradicional PLCs, SCADAs, con una extensión a nuevos protocolos e interfaces IoT y algoritmos de inteligencia artificial, machine learning, además de su integración con la information technology de la empresa. Es decir, no es solo eso con la asignatura dependiente de la ciberseguridad y tal. Y decía, no es solo eso. Y la respuesta sería, pues eso es solo el principio. Eso es como si yo dijera, para ganar un mundial de Fórmula 1 solo vale tener al mejor coche. No, tienes que tener el mejor piloto también. Y porque van a pasar muchísimas cosas con esas tecnologías. Entonces, por supuesto que esas tecnologías tienen que estar, pero como vais a ver ahora, las tecnologías solo son el medio. A partir de ahí son las personas, las decisiones, las transformaciones en las organizaciones, la capacidad que tengan las organizaciones de asumir positivamente esas transformaciones, las que hacen que realmente todas esas tecnologías sirvan o no sirvan. Y ahora aprovecho el cable, Bosonit y EMKA nos van a hablar un poquito de eso. En su título aparece la palabra gemelo digital. El gemelo digital, ellos lo van a explicar mucho mejor que yo, pero el gemelo digital no es nada sin el conocimiento. Tú puedes tener perfectamente parametrizado un proceso, una máquina, pero tú no tienes que entender que esos parámetros tienen un significado, tienes que entender qué hay detrás. Y ese entendimiento, ese conocimiento, todavía no te lo da la máquina, te lo da la persona, te lo da la experiencia, te lo da los datos entrenados de mucho tiempo atrás, de muchos ciclos de proceso. Entonces, bueno, digo todavía porque llegará algún día que efectivamente las máquinas no sé lo que llegarán a hacer, pero bueno, de momento no ha llegado ese día aún. Entonces, bueno, pensemos que las personas son más importantes y por eso, por ahí voy a empezar yo, por las personas. Voy a daros la bienvenida en esta primera sesión, como pone el título, ahí lo veis, la captura del dato, sensorización. Doy la bienvenida a Bosonit y a EMKA. Ahora nos van a explicar un poquito más su caso de éxito, pero yo quiero presentaros a las personas que van a acompañarnos. Va a acompañarnos Miguel García González, Óscar Ruiz Chicote, perdón, y Silvia Míguez. Entonces les presento a los tres, con vuestro permiso. En primer lugar, a Miguel y a Óscar de Bosonit. Miguel García González es ingeniero en informática y en organización industrial por la Universidad de Deusto. Con una trayectoria de más de 13 años en consultoría, Miguel comenzó su carrera en SAP, posteriormente en Zabala Innovation Consulting y desde marzo
dirige el departamento de innovación de Bosonit. No he podido preguntarle desde marzo cómo ha sido esa dirección, con lo complicado que fue el mes de marzo, pero bueno, luego igual nos hace algún comentario. Miguel ha colaborado en docenas de proyectos de investigación, coordinando varios proyectos europeos en los últimos años, y va a ser una de las dos personas que va a intervenir de Bosonit junto con Óscar. Óscar Ruiz Chicote es graduado en Ingeniería Electrónica, máster en Óscar es el jefe, el Head of Information Technology en Bosonit, desarrollando el plan de negocio del Departamento de Internet de las Cosas y también coordinando los proyectos de IoT desarrollados principalmente en los ámbitos de industria, agua, energía, edificios y ciudades inteligentes. Con más de 15 años de experiencia en el sector industrial en implantación y desarrollo de procesos productivos automatizados y 5 años de experiencia en el sector de energías renovables, Óscar y Miguel nos van a explicar, como reza el título, cómo se lleva a la industria al siguiente nivel, gracias tanto a las ayudas para la innovación digital como a la integración de tecnologías de IoT, gemelo digital y robótica. Como veis, dos ponentes de primer nivel con muchísimos años de experiencia que nos van a contar su experiencia. Pero esa experiencia no sería nada sin la otra parte, sin EMKA, para la cual os presento a Silvia Míguez. Es ingeniera en organización industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña y tiene una trayectoria profesional de más de 10 años. Actualmente dirige el Departamento de Mejora Continua e Industrialización en esta empresa industrial que os comento, EMKA Shilling System, y anteriormente ella trabajó en Altradis y también como consultora de negocio en KPMG. Por tanto, como veis, 3 personas con una experiencia y un expertise tremendo. Así que con esta presentación os he robado los 5 primeros minutos, que espero que hayan sido rápidos, que haya sido poquito, porque quien verdaderamente sois los protagonistas sois vosotros, así que lo dejo en vuestras manos. Miguel, Óscar, tenéis más o menos, bueno, un poco el tiempo que queráis. Tenemos hora y media por delante. Si somos capaces de hacer 40 minutos vosotros, para dejar 40 minutos a la siguiente sesión, a la siguiente presentación de TefiPro, pues más o menos 20-25 minutos cada uno, Bosonit, MKA, pero bueno, yo sé que vais a administrar bien el tiempo. Así que, Miguel, Óscar, en vuestras manos lo dejo. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Gracias. Pues muchas gracias. Creo que puedo usar, ¿comparto yo pantalla? Yo ya la he dejado de compartir. Vale, voy a compartir yo pantalla. Yo creo que se ve, ¿verdad? ¿Se ve bien? Sí. Ok, vale. Se ve perfecto. Se me oye perfectamente también, ¿no? También. Vale, pues bueno, en primer lugar, agradecer al Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja y al Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones la oportunidad de presentar uno de nuestros casos de éxito que hemos tenido en los últimos meses con este proyecto que hemos realizado en ENCA, Shilling System. Y bueno, un poco a modo introductorio y basándome en mi experiencia en lo que son proyectos de IoT y siguiendo un poco el hilo de lo que has comentado, Ignacio, en la introducción, contestando también a la pregunta que habías dejado en el tintero, estoy completamente de acuerdo contigo en que IoT o Industria 4.0, mejor dicho, no tiene que ver solamente de recoger datos de producción, de planta de máquinas y mostrarlos y hacer KPIs, que sí que tiene que ver con eso, pero va más allá. O sea, al final es un cambio productivo, es un cambio de negocio, lo abarca todo realmente porque llegamos hasta el cliente final, el cliente pasa a ser el centro de la cadena de producción y bueno, recogemos datos no solamente, como digo, de producción, sino que de otros muchos diferentes fuentes, incluido obviamente el cliente final, que es y será siempre el centro de cualquier tipo de negocio, ¿vale? Voy a hacer una pequeña introducción breve de lo que somos y a qué nos dedicamos, ¿vale? Bosonit es una empresa que tiene la sede principal en Logroño, en La Rioja, ¿vale? Y está dentro de un grupo que se llama NFQ, ¿vale? El cual tiene 4 empresas que veis ahí, que son NFQ, que es más bien consultoría de negocio, Enforce, que es
un refuerzo operativo para la consultoría de negocio, y luego en Bosonic y Enter son las dos empresas tecnológicas del grupo del grupo de empresas. De tal forma que el core, el business core de Bosonic es el dato, la analítica del dato, ¿de acuerdo? Y de Enter más bien es el software y el desarrollo de aplicaciones, cloud, ciberseguridad y demás. Como veis, nuestra trayectoria no es muy larga. La empresa Bosonic se creó hace 5 años. Bueno, pero en estos 5 años hemos pasado de ser 3 personas a ser casi 300. Vamos a acabar el año, ¿vale? ¿Dónde estamos implantados? Pues en diferentes países, ¿vale? Aquí en España tenemos oficinas en Logroño, obviamente, en Zaragoza, en Madrid, en Bilbao, en Pamplona y en Jaén, y luego a nivel dentro del grupo, a nivel fuera de España, pues tenemos en Londres, en México, en Brasil, en Miami, y vamos a tener en breve también en Colombia. Somos un grupo con más de 800 empleados ahora mismo, distribuidos como veis ahí, y bueno, que damos soporte en 17 países a más de 100 clientes, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son nuestras tecnologías? Lo que realmente nos dedicamos, que somos realmente expertos y tenemos muy alta experiencia, pues en todo lo que es Bosonic, en todo lo que es la gestión y la analítica del dato. Con cualquiera de las tecnologías que podéis ver ahí ahora mismo, como es el Data Management, el Business Intelligence, Machine Learning, visión artificial. Voy contándolas un poco así, por las que os van ir sonando más, ¿vale? También blockchain y software robots, ¿de acuerdo? De ahí, hace ya unos años, bueno, nació la parte de IoT, ¿vale? Como una de las tecnologías disruptivas, porque, bueno, la compañía se dedicaba a la gestión analítica y dar valor a ese dato, y, bueno, quedaba la parte también de cómo ingestar esos datos de una forma organizada. Por la parte de Enter tenemos bueno, las áreas pues, de front y back para el desarrollo de páginas web y lo que necesitamos dentro de Bosonic, esos recursos. Bueno, el cloud, también con CRMs, e-commerce, etcétera. Y bueno, en la creación de apps, y tema de ciberseguridad y bueno, otro tipo de tecnologías. Que Bosonic durante estos años ha desarrollado una plataforma, durante estos 4 años ha estado desarrollando una plataforma o middleware IoT, ¿vale? ¿Qué características tiene este middleware? Lo primero que tenemos que decir es que nuestro sistema es completamente open source, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que no hacemos cautivo a nuestros clientes de la tecnología, como pueden hacer otros sistemas de IoT o industriales como son los SCADA, que seguramente conocéis, porque al final pues Siemens, ABB, Schneider, Omron tiene su SCADA, trabajan con sus equipos, esclavizan un poco al cliente de su tecnología, y nosotros somos completamente abiertos porque nos conectamos a cualquier tipo de dispositivo físico, con el protocolo que sea, con el medio de comunicación que sea, y además luego también nos podemos conectar a cualquier fuente de datos no física, como pueden ser RPs, SCADAs, CRMs, etc. Al final lo que hacemos es tener un sistema, un middleware IoT que es como un gran paraguas en el cual la ingesta de los datos vienen de muy diversas fuentes, como repito, tanto en el mundo físico como en el mundo digital, y lo que hacemos es unir el mundo OT con el mundo IT, ¿de acuerdo? Una vez tenemos todos esos datos ingestados y los tenemos dentro de nuestro core, somos capaces de generar una verdadera analítica avanzada de todos esos datos, aparte de la monitorización, obviamente, pero esa analítica con esos cuadros de mando, con esos KPIs que realmente te van a ser interesantes y van a hacer que tú puedas tener una potente herramienta para poder tomar decisiones de un modo ágil y eficaz, ¿de acuerdo? Al final tenemos la parte de conectividad, tenemos la parte de Data Workflow, que es la gestión del dato. Una vez entra, cómo lo administramos, cómo lo gestionamos, cómo lo preparamos para que luego todo el sistema lo entienda perfectamente, y luego obviamente la salida pues a monitorización, envío de alarmas, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es a grandes rasgos un poquito lo que hacemos en IoT. Somos capaces de desarrollar proyectos end-to-end, desde ir a instalar el sensor más básico a recomendar a clientes los sensores, es lo que hacemos, pero también nos conectamos a sistemas que ya tenga la compañía
ya presentes o usando en ese momento para que no pierdan cualquier tipo de inversión que hayan podido hacer anterior, pero sí que les damos siempre esa parte de analítica que le genera todo valor a esos datos, porque hay millones de compañías en el mundo, todas recogen datos, todas saben que tienen datos de sus procesos, de sus clientes, de sus operaciones, de miles de partes de la empresa, saben que tienen esos datos, pero muchas no saben qué hacer con esos datos. Nosotros es ahí donde somos realmente fuertes. Recogemos los datos y analizamos todos esos datos, le damos valor a todos esos datos. Entonces ahora mi compañero Miguel va a comentar un poquito en qué consiste el proyecto que hemos desarrollado en EMCA y bueno, espero que os guste y que le veáis una utilidad a todo esto, ¿vale? ¿Miguel? Vale, gracias, Óscar. Bueno, pues buenos días a todos. Como ha dicho Óscar, agradeceros la invitación y la deferencia para participar en el evento. La verdad que nos hace mucha ilusión presentaros este caso de éxito desde Bosonit con EMCA. Óscar, si me pasas a la siguiente. Pues por empezar un poco por el principio, ¿no? Tenemos también con nosotros a Silvia, como habéis presentado, y igual antes de hablar del experimento en sí mismo, pues qué mejor manera, ¿no? Nosotros ya nos hemos presentado, pues que se presente también Silvia y qué hacen desde EMCA. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias también por la invitación. Pues bueno, me gustaría presentar EMCA. EMCA Sealing Systems pertenece al grupo EMCA, que tiene sede en Alemania y se dedica al diseño, desarrollo y fabricación de componentes modulares adaptados para diferentes industrias. En especial en EMCA Sealing Systems es una unidad productiva dentro del grupo y fabricamos y comercializamos juntas de estanqueidad a través de los procesos productivos de extrusión de materiales como EPDM y PVC. Y también realizamos operaciones finales más manuales donde customizamos nuestros productos. Nuestros sectores principales son la industria eléctrica y también la industria de automoción. Y bueno, en los últimos años, además de ampliar nuestras instalaciones físicas, aumentando hasta 12.000 metros cuadrados, estamos desarrollando varios proyectos relacionados con la industria 4.0, como la implantación de robots, en este caso no autónomos, aunque también el proyecto que va a explicar Miguel es de IFAGV, captura digital de datos, así como empezar con cuadros de mando, con herramientas de DERI. Y bueno, también es relevante que la empresa está invirtiendo en formación en sus empleados en Industria 4.0. Gracias, Silvia. Óscar, si le das a la siguiente, empezamos ya a comentar un poquito de qué va este experimento. Bueno, pues este experimento, financiado, como indicábamos en las slides anteriores, por un proyecto europeo que se llama L4MS, que es un proyecto Horizonte 2020 de la Comisión Europea, lo que busca, en líneas generales, es la mejora de la logística interna en EMCA. Es un experimento que hacemos con tecnologías gemelo digital, IoT y robótica, y lo que veis ahí en ese par de fotos son básicamente los productos terminados o semiterminados que son objeto de este experimento que estamos haciendo. En primer lugar, tenemos esas ruedas o pajilleras, como las queráis ver, ¿no? de goma en círculo, que se mueven ahora mismo con un forklift. Hay un operario que las lleva desde el punto de donde salen en el tren de extrusión, al final, hasta una zona de la fábrica en donde se hacen operaciones de acabado. Y una vez acabados hechas esas operaciones, pues se meten en diferentes cajas y esas cajas luego van al almacén. Para que entendáis un poquito el contexto, toda la logística interna ahora mismo de estos dos procesos o de estas dos rutas, si queréis, se hace con los vehículos que veis ahí, con la necesidad de tener un operario que los maneje, evidentemente, y es un poco el proceso que queríamos probar, a ver si era rentable o no era rentable para EMCA, pues con un robot autónomo, que estos dos procesos logísticos internos pues se puedan ejecutar de manera solvente y con garantías, ¿no? Para lo cual hay que entender también que, como ha dicho Silvia, pues en EMCA ahora mismo hay dos edificios que están pegados, que hay objetos en movimiento, que hay personas trabajando en la fábrica, que hay una puerta que separa ambos edificios y que el transporte de mercancías y el trasiego pues va
como os podéis imaginar, entre ambas partes de la planta. Si le das al siguiente, Óscar. Fundamentalmente lo que tratamos aquí de hacer, para que lo entendamos todos, es utilizar un robot, en este caso la compañía Robotnik, que también es socia de este experimento, son los fabricantes del robot, en el cual se les está, pues ellos tienen una plataforma robótica, que como veis ahí es un forklift autónomo, al cual se le están añadiendo una serie de sensores más avanzados, pues para detectar temas de obstáculos, presencias, distancias, etcétera, ¿no? Y luego también añadir sensores dentro de la propia fábrica, pues que permitan al robot y a los sistemas propios de producción recibir inputs o mandar outputs, pues para saber cómo va el proceso de movimiento de las mercancías a nivel interno. Claro, ¿qué pasa? Que el problema, si queréis, es que si hacemos todo esto de primeras en una fábrica, pues evidentemente implantar nuevas tecnologías. Todos conocemos muchos proyectos en los que todo a la primera nunca sale bien, por no decir que ningún proyecto sale todo bien a la primera, y eso es un gran reto. Entonces, ¿cuál es la solución que nos aportan y que este proyecto europeo quiere reforzar? Es la utilización de tecnologías de simulación de entornos, ¿no? De tipo gemelo digital, es decir, hacemos un entorno virtual de la fábrica en donde probamos todos estos sensores, este robot, y además simulamos un sistema de producción que permita enviar órdenes y demás, y saber en dónde está la mercancía, cuándo se carga, cuándo se descarga, cuándo se llama el robot, etc. De forma que primero hacemos esa simulación en virtual, vemos que funciona y luego nos vamos a la planta a hacerlo. Si le das a la siguiente, Óscar. Aquí tenéis un poco, bueno, como luego os dejaremos la presentación, eran GIFs en movimiento, ahí, poco a poco con el refresco de la pantalla se van actualizando, ¿no? Para hacer estas simulaciones hemos utilizado una tecnología que se llama Visual Components, es de una empresa finlandesa que es partícipe del proyecto L4MS que nos está financiando este experimento, y lo primero que hemos hecho pues, es simular el antes y el después. Para simular el antes pues es sencillo, en el sentido de que es pintar, ¿no? en el Visual Components pues, cómo están los procesos y hacer un poco el mapa y el entorno de la factoría, y luego el después, si queréis, que son las ilustraciones de debajo, incluye también la inclusión, aparte del robot final, pues un sistema de conexión, ¿no? Que se llama OPIL, que son unas herramientas software que permiten gestionar pues, las tareas de los robots, la conexión con los diferentes sensores, etc. Para deciros, por ejemplo, que aquí los sensores que tenemos pues, son de lo más variopinto, pues desde los operarios que llaman el robot con un botón wireless que está situado en los puntos a donde va a ir el robot, sensores para detectar la apertura de la puerta y demás, con unos semáforos que indican si se puede pasar o no. Y luego finalmente en la zona del almacén se han colocado también unos sensores de presencia, porque hay 3 posiciones en las que el robot puede dejar la mercancía. Entonces, en función de si están ocupadas o no, pues los sensores le comunican al robot dónde tiene que ir. Y este es un poco el experimento que estamos ahora desarrollando. Si le das a la siguiente, por favor. Al punto en el que estamos ahora, ¿no? Pues ahora mismo hemos hecho la simulación, hemos comprobado que funciona, y lo que estamos ahora preparando ya es la implementación en planta. Pues ya se ha hablado con EMCA, tenemos un calendario previsto para que durante los meses de octubre y noviembre pues hagamos la instalación de la sensórica pertinente, las conexiones en cuadros eléctricos que hay que hacer con los nuevos elementos y demás. Ahora mismo desde Robotnik están terminando la plataforma robótica, que la van a enviar la semana que viene o la siguiente, creo que es a la fábrica, y a partir de ahí pues hay un factor importante, ¿no? Entonces, los sistemas OPIL que estamos implementando, pues al final se comunican con nuestra solución de IoT, con Elliot, y la idea es que además se informe o se forme a los empleados que van a dejar de conducir un forklift, simplemente para llamarlo y poder tener más tiempo para realizar operaciones que añadan más valor, ¿no? Dentro de la compañía. Entonces ahí también hay una parte importante de comunicar a los empleados de cómo funcionan estos sistemas dentro de la planta, pues para que lo sepan manejar, para que la implantación sea correcta. Si le das a la siguiente, Óscar. Y luego para terminar también un poco, pues sí que nos gustaría comentar el por qué este proyecto, ¿no? O cómo viene. Para los que no estéis acostumbrados a proyectos europeos, bueno, los proyectos europeos generalmente del Horizonte 2020 pues son grandes consorcios a nivel internacional, en donde pues a modo de licitación
determinados actores de muchos puntos de Europa se unen con la idea de generar algún tipo de investigación o de desarrollo que sea beneficiosa. En este caso, el proyecto L4MS está compuesto originalmente por todos los socios que veis ahí y coordinado por un centro tecnológico de investigación de Finlandia que se llama VTT. Y lo que querían era, pues a través de pequeños experimentos en toda Europa, como el nuestro, mejorar los procesos logísticos internos de las factorías utilizando este software de Opin y el Visual Components, ¿no? Que es la herramienta de virtualización que tenemos ahí, que también es una empresa finlandesa y que también son miembros de este consorcio original. Nosotros accedimos a estos fondos gracias, si pasas Óscar a la siguiente por favor, gracias a lo que se llama financiación en cascada, es decir, el proyecto L4MS como tal tiene destinados parte de sus fondos a financiar estos experimentos a través de convocatorias propias. Entonces, estas convocatorias, igual que el L4MS, pues hay más proyectos que hacen convocatorias equivalentes, suelen ser más accesibles para empresas y ir más al mundo de lo concreto y no tanto de la investigación, y es una especie de recibir fondos del Horizonte 2020 de manera diferida. Al final para nosotros era una oportunidad súper interesante porque nos permitía acceder a financiación sin todo el rollo burocrático que suele ser meterse en un consorcio de no sé cuántos partners y solicitar fondos a la comisión y demás. Aquí es una implementación mucho más directa, una manera más sencilla de acceder a los fondos y luego además que tenemos el hecho de que es un caso de uso real que a EMCA le viene bien, o sea, que es que además es útil, ¿no? No se queda solo en el laboratorio. Con lo cual, el origen de todos estos fondos pues es una convocatoria que lanza el E4MS, que nos presentamos en conjunto, tanto EMCA como Robotnik como nosotros, para proponer este experimento y que es satisfactorio, nos lo financian y estamos en ello, ¿no? Si le das a la siguiente. Bueno, pues por concluir un poco este es el experimento. No sé si queréis que aclaremos algún aspecto más relevante o demás, pero bueno, en grandes rasgos pues es como hemos llegado hasta aquí. Interesantísimo lo que habéis contado, Miguel, Óscar. No sé si Silvia quiere comentar alguna cosa más o ya un poco con la presentación que has hecho. Bueno, para nosotros lo que sí es relevante es que este proyecto nos va a aportar una mejora de los procesos logísticos con robots autónomos y que no podríamos haber llevado a cabo un proyecto de innovación de este calibre si no hubiera sido a través de una ayuda como la que ofrece el proyecto L4MS enmarcado en Horizonte 2020. Eso la verdad es que no solo ha sido muy interesante, sino que, permitirme el comentario, es la primera vez en bastantes meses que escuchar la expresión fondos en diferido tiene una acepción positiva y en este excelentes resultados. Así que bienvenido el diferido en este caso. Sí que os haremos algunos comentarios, pero si queréis avanzamos con la siguiente sesión. Bueno, nos indican, leyendo el chat, nos ponen cuál es el coste global del proyecto. Esto me adelanta una pregunta que os voy a hacer después y en la medida de lo posible se la haré a todos los participantes, que os íbamos a intentar pedir, casi a modo de las presentaciones en 3 datos. Y esos 3 datos iban a ser cifras, letras y KPIs. Es decir, que me dijerais una cifra que pueda ser representativa o bien de la importancia de vuestro caso de éxito o en general de algo que está contribuyendo de forma relevante a la industria 4.0, pero en números, en algo que pudiéramos cuantificar. La segunda iba a ser una letra, un concepto, una idea, algo que pudiéramos relacionar con palabras y que nos pudiéramos llevar estos días al concepto, a nuestra hoja de ruta. Y la tercera iba a ser un KPI. Es decir, ¿cuál puede ser uno de los elementos, o 2 o 3 los que consideréis, que han podido ser definitivos, igual ahí Silvia nos lo puede apuntar, en ese proceso de transformación? ¿Qué ha podido ser lo más difícil? Seguramente la tecnología no lo ha sido, habrán sido otras cosas, la integración, en fin. Bueno, eso os lo preguntaremos después, pero fijaros en el chat, sí que me adelanto, que pongo el coste del proyecto y después... Pascal Wiu de CEFA nos dice ¿cuáles han sido los principales problemas que os habéis encontrado en el desarrollo de este proyecto? Casi os diría de responder a estas preguntas, luego doy paso a la siguiente sesión y al final hacemos un pequeño coloquio. Entonces, si os animáis a responder sobre el coste y los principales problemas.
Sí. Hasta donde se pueda leer. No. El coste lo comentas tú, Miguel, yo comento Sí. el tema. Bueno, el coste es como proyecto europeo, es una subvención, ¿no? Entonces la subvención que estamos recibiendo las 3 empresas es de unos 250.000 euros para realizar esto durante un plazo de 6 meses. Costes en los que nosotros incluimos nuestras horas de personal, como es habitual, pero luego también los costes relacionados con la fabricación del robot, la sensórica, la instalación, las pruebas, licencias, todo este tipo de historias. Vale. En cuanto a los problemas técnicos que nos estamos encontrando porque el proyecto todavía no está finalizado, como comenta Pascual, bueno, por ahora hemos tenido problemas a la hora de implantar los software que nos están haciendo tanto en Opil como Visual Components, tanto en la parte de servidor de cliente sobre todo, ¿vale? Al final son software que están todavía, pues, digamos, en desarrollo, entre comillas, y bueno, tenemos ahí que conectarnos con nuestro sistema y ese es el mayor problema que hemos encontrado por ahora. Nos ha costado establecer los conectores y pues casi esta es un poco a la contra. Estamos casi nosotros presionándoles un poco más a ellos para que tengan que mejorar un poco ellos su parte de esos softwares, tanto lo que comento como el Opil como Visual Components, que a la contra, que ellos nos exijan a nosotros, porque quizás vamos nosotros un poco más deprisa que ellos a la hora de generar esto. En cuanto a problemas técnicos de robot y demás, en principio todavía, ya, como ha comentado Miguel, la implantación en fábrica va a ser ahora, este mes, y por ahora no le hemos visto mucho problema, porque está todo muy orientado y realmente la fábrica puede presumir de que la organización está muy bien y realmente no hay muchos tramas entre medio, ni pegas, ni problemas, excepto la puerta y alguna otra cosa más de operarios que pasan por delante, pero bueno, creemos que no va a haber mucho problema con respecto a eso. Una de las cosas que queremos probar realmente es la capacidad de latencia que tenemos en las órdenes, tanto a la recogida del dato como a la entrega de las órdenes al robot. Hemos hecho ya simulaciones y realmente tenemos latencias bajas, pero claro, hay que contarla, hay que verla realmente. Entonces, ese va a ser nuestro gran caballo de Troya, yo creo, lo que es la latencia entre la recogida del dato y el envío de la orden, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos nuestro sistema IoT por medio, ¿vale? No solamente contemplamos el software que ellos gestionan, sino que tenemos nuestro middleware. Lo que cuentas es muy interesante, Óscar. De hecho, no sé si consciente o inconscientemente, sin querer, has respondido a otra pregunta del chat que apuntaba Martín, que decía ¿qué grado de adaptación al cambio involucra la implementación de esta tecnología, principalmente en lo que se refiere a las personas? Ya has dicho que efectivamente cada vez los colectivos estamos más acostumbrados a esto. Si había alguna duda de que la digitalización había llegado a nuestras vidas, desde el mes de marzo ya se ha disipado y yo creo que cada vez nos cuesta menos, aunque todavía se dan casos, pero nos cuesta menos entender que en los procesos y en los entornos de trabajo vamos a tener herramientas digitales a nuestro alrededor. Pero lo que has contado de los principales problemas, o en este caso estos últimos comentarios, son muy relevantes porque al final pensamos que esto es un camino de rosas y hay muchas cosas que salen bien a la primera, pero hay otras que no lo son. Estamos acostumbrados a ver en las películas, permitirme el comentario, que en un microsegundo te descargas millones de terabytes y robas un banco y luego para mandar un dato de 1 metro a 4 metros más allá tienes una latencia de varios milisegundos o algún que otro segundo que te genera un problema de sincronización. Entonces, claro, tú dices, pero ¿cómo es posible si luego en Hollywood va todo instantáneo, ¿no? Estoy exagerando, pero es verdad que cuando integras los sistemas, y encima hay que felicitaros con el esfuerzo que vosotros hacéis de open source, de facilitarlo en plataformas abiertas, pero claro, luego hay que hilar fino, ¿no? Y en ese detalle fino hay muchas horas de trabajo que ese tipo de coste que habéis indicado, pues al final casi me atrevería a decir que no digo que esté mal pagado, pero que está pagado por el valor que tiene, porque hay un valor detrás de mucha tecnología, de mucho conocimiento y muchas personas resolviendo muchos problemas. Entonces, eso también es bueno que se nos escuche, ¿no? Sí.
Ahí quizás Ignacio, si al tema de grado de adaptación, igual debería contestar mejor Silvia, que es la parte afectada, ¿vale? Lo que sí que antes de que conteste Silvia eso, yo quiero hacer dos apuntes, ¿vale? El primero es que, como he comentado antes, todo este tema de Industria 4.0 no se refiere solo a implantar tecnología por sí mismo, ¿vale? Al final, si una compañía quiere abordar un proyecto de Industria 4.0, tiene que estar convencida de que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no es un cambio básicamente tecnológico, es un cambio desde la más alta escala hasta el empleado de perfil más bajo. O sea, va a ser un cambio de todos los estados de la compañía, de todas las unidades de negocio, de todos poco a poco van a ir cambiando todo. Y si no se tiene la creencia real de que eso es lo que quieres y que apuestas por ese cambio en tus procesos, en tu forma de ver el negocio, en la adaptación del cliente, en ciertas cosas, normalmente el proyecto nunca llegará a éxito. O sea, tienes que tener a una dirección de la empresa muy implicada y muy involucrada para que todo vaya bajando hacia abajo de niveles y vaya implicándose la gente. Porque como tú dices, muchas veces nosotros, en este caso nosotros porque somos los que implantamos la solución tecnológica, y como son soluciones que en un principio pueden pensar la gente como que van a afectar a su trabajo o están ahí para prescindir de esa persona que está realizando esa labor, o nos ven más bien como una amenaza, cuando realmente es todo lo contrario, es una oportunidad para todas las partes implicadas de la empresa de que realmente hay operaciones y hay cosas que pueden hacer los sistemas y que ellos pueden dedicarse a hacer otras cosas con mucho más valor dentro de la empresa. Es decir, que haya una persona al final de la línea, yo no sé, fabricando galletas, se me ocurre, y que vaya anotando en una hoja que luego tiene que pasar a un Excel cuántas galletas está haciendo cada hora o lo que sea, pues no tiene mucho sentido ahora, salvo que tienes a esa persona. Claro, tú implantas un sistema de este tipo y la persona se piensa que va a ser para quitarle el puesto de trabajo. Y no, realmente es que esa persona igual tiene que estar posicionada en otro lugar de la empresa mucho más efectivo y que dé mucho más valor a la empresa. Y eso se puede hacer de una forma automática, sin errores y mucho más sencilla, ¿vale? Eso es lo que yo quería comentar. Ahora sí, Silvia, comentas tú el cambio que supone a nivel vuestro, pues... Bueno, pues un poco lo que estabas diciendo tú, o sea, al final este proyecto, digamos, las rutas que va a realizar el AGV son rutas que realizan actualmente o bien el encargado de turno o bien el personal de almacén. Entonces, realmente estas personas tienen otras tareas que realizar, no es que se vaya a poner un robot para sustituir a esas personas, sino que realizan muchas tareas. Por ejemplo, el encargado de turno pues, realiza infinidad de tareas, el resto de trabajadores de la planta está continuamente necesita de su atención, ¿no? Pues para temas de calidad, para otras tareas relevantes. Entonces, al final, tener que estar llevando la carga de un lado a otro no aporta valor. Entonces, en este caso yo creo que va a ser bienvenido esta ayuda por parte de un robot, no va a estar mal vista. Y bueno, después también había otra pregunta respecto a la posibilidad de interacción humana con este robot autónomo. Es robótica colaborativa, se ha atrevido a decir Salvador. Sí, tanto como colaborativo yo creo que no, pero bueno, es verdad que va a ser el operario de final de la línea cuando tenga esas paelleras que hemos visto en las fotos de la presentación de Miguel, cuando las tenga llenas va a dar al botón y va a llamar al robot. O sea, que de alguna manera sí que va a haber esa interacción y es uno de los puntos también muy relevantes dentro de esa interacción, la seguridad dentro de la fábrica, que bueno, todas las fábricas siempre es lo más importante, la seguridad, y es una de las cosas que ya estamos empezando a pensar de cara a la simulación real, ¿no? Cómo hacerlo pues para que todo el personal de la fábrica sepa que hay un robot pues dando vueltas por la fábrica de manera autónoma. Si os parece, para mantener un poco el horario de la agenda, vamos a responder a las dos últimas preguntas en estos 2 últimos minutos
para ahí 40 poder empezar con la siguiente parte de la sesión. Y leía, preguntaba el propio Salvador, aparte del robot, si se prevé la integración futura del 5G para esta interconexión y respuesta de los modelos. Yo me atrevería a decir que efectivamente al final las infraestructuras se van implantando progresivamente. Entonces muchas veces no es tan importante la última tecnología, sino tener tecnologías maduras y que estén demostrando que su sostenibilidad y su integración es potente dentro del modelo que quieres ofrecer. Pero dicho eso, que igual me estoy adelantando la respuesta, lo paso igual a Miguel, que nos puede decir si está en la hoja de ruta el 5G. Sí, está claro que la parte de 5G pues es una de las tecnologías ahora mismo que van a empezar con varias implantaciones. De hecho, hay por ahí varios proyectos de Red.es con pilotos a gran escala y demás, pero como bien apuntas, lo que primero, al menos para el marco de este proyecto en el que estamos, europeo, lo primero es que lo que tenemos pensado funcione, ¿eh? Futuras ampliaciones y mejoras, pues seguro que discutimos, pero de momento no es algo que vayamos a cometer en el corto plazo, desde luego. Y rápidamente un comentario, el último, que ponía por curiosidad, si la máquina tuviese que parar porque alguien se cruce, ¿cuál es la distancia de una persona a la máquina para que ésta se pare? Asumiendo que hay distancia social, esto ya lo añado yo, por curiosidad. Bueno, Esto sería una buenísima pregunta, yo creo que para los compañeros de Robotnik, que son los que están configurando el LiDAR que lleva el cacharro. Yo no sé si llegamos a hablar en alguna reunión que hablaban entre 50 centímetros, 1 metro, dependiendo de si iba cargado o no. Eso ahí sí que nos pillas con la pregunta. Pero sí que es verdad que hay pequeñas casuísticas como esta, como la de la ciencia. Yo me iría un poco a esa línea general o a ese concepto general, que cuando tú estás haciendo el pliego de condiciones o estás pensando en el proyecto, nunca te imaginas que puede haber 2 o 3 casuísticas. No digo que no se puedan resolver, pero que te ralenticen el proyecto o que te dediques un mes a resolver algo que en la vida podías haber pensado que te generara tanto. Pero bueno, eso es la ingeniería, ¿no? Para eso estudiamos, aprendemos y vivimos de este oficio, ¿no? Eso es. Y luego lo que nos encontraremos también en la planta, ¿no? Que ahora mismo, pues en el ordenador la simulación queda muy chula, pero luego a ver cuál es la realidad también, ¿no? Bueno, pues sí, si no hay ningún comentario más, una vez más agradecidísimo a los 3, a Silvia, a Miguel, a Óscar, no solo por vuestra participación, pensar que lo que hemos dicho luego lo grabaremos, está grabado, lo subiremos a la página web y aunque en este momento estamos 85 participantes, luego lo verán muchas personas más y además de eso habéis abierto el fuego. Entonces, os agradezco especialmente ese que siempre pues ser los primeros es un poquillo, no digo complicado, pero siempre tiene ese punto de arrancar, ¿no? Así que muchísimas gracias. Y pasamos a los siguientes compañeros. No os vayáis muy lejos, seguir con nosotros. Muy bien. Oye, muchas gracias, Silvia, Miguel, Óscar. Y sí que voy a pasar a presentar a nuestros próximos dos ponentes. En este caso, ponente masculino y femenino. Vamos a hablar de fuentes de captación de datos con TefiPro y tenemos, ya veo que se asoman a las pantallas, a Miguel Chicapar, Ramón y a Regina Legorburu Cuartero. Entonces, mucho el audio, parecía que se nos acoplaba. Gracias, Regina. Ahora cerraré yo el mío para que podáis hablar. Miguel Chicapar, le presento en primer lugar, porque lo tengo así por orden alfabético, no por otra cosa. Es graduado en Ingeniería Industrial. En 2015 entra a formar parte de la empresa Satforga, una deshidratadora de alfalfa situada en Luceni, en Zaragoza, muchos la conoceréis. Desarrolla en esta empresa la función de director técnico, siendo en la actualidad el máximo responsable de los departamentos de producción y aprovisionamiento. Bienvenido, Miguel. Y a su lado, en la pantalla, unos cuadritos más allí, está Regina Legorburu Cuartero, que es ingeniera industrial. Hay muchos ingenieros industriales entre nosotros. Yo soy teleco, permitirme también que esté por aquí. Ella es una ingeniera multidisciplinar y aunque su trayectoria es muy grande, la podríamos resumir en 3 ciclos, en 3 etapas. Primero comenzó en la empresa privada, Regina, en el sector de la construcción.
3 años de experiencia en el diseño y cálculo de construcciones industriales. El siguiente ciclo fue en el ITA, en el Instituto Tecnológico de Aragón, muy cerquita de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Éramos vecinos en esa época y durante 7 años estuvo investigando, desarrollando productos con simulación computacional. Y en esta última parte, en esta tercera etapa, desde hace 3 años, desde el 2017, está en TEFIPRO desarrollando productos tecnológicos, programación y tratamiento, gestión y análisis de datos. Entonces, tanto Regina como Miguel nos van a contar pues, esas fuentes de captación de datos, van a entrar un poco en el detalle de dónde nace el dato, que no es nada trivial. Y, bueno, os dejo, tenemos 3 cuartos de hora. Vale, pues muchas gracias, Ignacio, por tu presentación. A ver si se acopla un poco el sonido. Sí. ¿Lo puedes quitar, Miguel? Nos vamos dando el turno. Esperamos cumplir con vuestras expectativas. Y bueno, voy a compartir pantalla con la presentación. A ver si lo veis. A ver, vista. ¿Veis la pantalla? No. Sí, la vemos. Sí, vale, gracias, Raquel. Pero si vale, lo puedes poner un poquito más grande, ¿podrías? A ver, ventana... Sí. Si no, así se ve bien, ¿eh? Vale. ¿Así? Raquel, ¿se ve bien? Sí, perfecto. Vale, mucho gracias. mejor, gracias. Bueno, pues gracias sobre todo a los colegios de ingenieros industriales y de telecomunicaciones por darnos esta oportunidad de participar para poder compartir entre todos los compañeros pues, nuestras experiencias de digitalización y poder así sumar un poco pues, con fuerza a la industria aragonesa y española, que lo necesita con estos tiempos de COVID. Dar también las gracias sobre todo a Miguel, que de manera generosa está compartiendo con nosotros pues, las medidas de digitalización que tiene su empresa. Con esto dando impulso así a la digitalización que sí que se puede hacer y se hace. Entonces, la presentación la tenemos dividida en 5 sectores. Uno primero, una presentación de nosotros, 3 ejemplos de captación del dato y la experiencia del usuario. Entonces, empezando, pues simplemente por poner unas cifras, el Gobierno español ha puesto un plan de España Digital 2025 con el cual va a insuflar 140 millones de euros destinados a promover la digitalización. 2 metas que he señalado, simplemente por señalar, es que en el 2025 haya un 100% de cobertura de población con más de 100 megabytes y que un 25% de las empresas que usan IA y Big Data tengan estas tecnologías. Actualmente es menos de un 15%, es decir, una de 4 empresas tengan implementadas estas tecnologías. Señalar 2 ejes de 10 que están enfocados a las pymes, pues como es el eje 6, que es transformación digital de la empresa y emprendimiento digital, y el eje 9, economía del dato e inteligencia artificial. Con esto simplemente centrar un poco la importancia, como ya hemos estado hablando antes, de la digitalización y de la industria 4.0. TEFIPRO somos una ingeniería especializada en transformación industrial. Nosotros lo que realizamos, nuestro objetivo final es aumentar el beneficio de nuestros clientes a través de la transformación de los procesos industriales. Para eso lo que realizamos es sensorizar, monitorizar líneas industriales, máquinas, extraer esos datos y con esos datos transformarlos en información, en KPIs. Con estos KPIs lo que queremos es que el cliente tenga decisión inmediata y un trabajo ya realizado y hecho. Esto lo realizamos mediante metodologías ágiles, es decir, nos reunimos mensualmente con ellos para establecer nuevos hitos a corto, a medio y a largo plazo. Conforme van avanzando, vamos modificando. Somos partners de Microsoft Power BI. Para que no conozca Power BI, es como una evolución de la Excel, que es una herramienta que gestiona datos de una manera muy dinámica, en tiempo real y de una manera muy ágil. Somos habilitadores de Industria 4.0 del Gobierno de Aragón y joven empresa innovadora.
A continuación, os doy paso a Miguel Chicapar, que es ingeniero en organización industrial y director técnico de Forga. Para nosotros es un juego tener clientes como él, porque aparte de tener el poder de decisión, tiene una visión que siempre nos plantea nuevos retos y súper interesantes, y siempre con gran humildad y gran talante y talento. Así que a continuación doy paso a Miguel para que os explique un poco Forga, en qué consiste. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a los organizadores por la invitación. Y se está acoplando un pelín. Sí, pero Regina está silenciada ya. Si te puedes bajar un poquito el volumen, por favor. Vale. ¿Se oye bien? Hay un poco de eco, sí. ¿Ahora? Es que como que se acopla. Vale. Hola de nuevo. Sí, mucho mejor, Miguel. Problemas del directo, es lo que tiene. No pasa nada. Bueno, Forga se dedica principalmente al cultivo de alfalfa y forrajeres hidratados. Somos una industria que está situada en Luceni, apenas a 30 kilómetros de Zaragoza, y fabricamos pacas de alfalfa y peles para consumo animal. Como en España no hay suficiente demanda, el 70% de lo que fabricamos se exporta a otros países. Y también hay que tener en cuenta que la alfalfa no puede estar cultivada siempre en el campo, entonces debe haber rotación de cultivos y por ello también cultivamos en 10.000 parcelas, que tienen una superficie de unas 4.000 hectáreas aproximadamente, cereales como el trigo, maíz y cebada. Continuando un poco con la presentación, bueno, ya disculparéis. Vamos a empezar ya con los 3 ejemplos de captación de datos. Entonces, nosotros hemos desarrollado el sistema TejiProcore, que está formado por 3 patas. Una pata que es la sensorización y para captación de datos en una línea industrial, en una máquina. Estos datos los subimos a servidores externos, a la nube, y ahí los trabajamos y los codificamos para luego extraerlos y llevarlos a cuadros de mandos con los que tengan KPIs con los que el cliente pueda tomar decisiones. Para así pues, tener beneficios, reducir costes, básicamente. Esto aterrizándolo a la industria de Forga, un poco primero os va a explicar Miguel cómo es la industria, porque a lo mejor pues, podemos decir recoger alfalfa puede parecer sencillo, pero bueno, es una industria como otras muchas, y entonces explica un poco la metodología. Vale. Nuestro proceso se puede dividir en tres partes. Aquí tenemos las torres de alimentación, donde los remolques vienen del campo y traen el alfalfa recogida en el campo, y unas palas cargadoras las introducen en el proceso y mecánicamente
van a parar al trommel, que es como un tubo donde con calor que proviene de la biomasa deshidratamos el producto para que pueda ser manipulado y transportado y no sea perecedero, para que se pueda almacenar durante 1 año o 2 el tiempo suficiente. Entonces, el secado se decanta en unos ciclones y pasa al enfriador. Aquí en el enfriador lo enfriamos porque está un poco caliente y pasamos a la prensa, que es donde tenemos instalado el equipo de Tecipro, que es donde controlamos el proceso y es el cuello de botella del proceso. Por eso ahí es donde pues, tenemos que dedicar más tiempo y ver dónde fallamos para poder mejorar. Entonces, esta es la empacadora. Aquí como podéis ver, por este tubo de aquí cae el material. Entonces tenemos aquí un bombín hidráulico que lo que hace es prensar y prensar para que poder ganar kilos y para su transporte, pues como es un producto tan voluminoso, pues poder hacerlo de la forma más eficiente posible. Aquí la sensórica que tenemos disponible, que hemos utilizado, es primero un control de funcionamiento para un sensor de disponibilidad que se pone mediante contactos auxiliares en el transformador de cadena dentro del cuadro eléctrico de la empacadora, que es este. Luego tenemos una imputación de los motivos de parada, pues por ejemplo por averías, por mantenimientos, por hora de almuerzo, etcétera. Y un conteo que se realiza de pacas aquí a través del relé de la máquina mientras se la tabla paca. Es decir, por aquí arriba viene la alfalfa secada y picada previamente del horno, se introduce por aquí. Aquí a la izquierda es donde con el recorrido del pistón se presiona y luego salen por aquí atadas. Luego un operario de manera manual analiza la calidad porque tiene que medir en diferentes partes la temperatura, humedad. De momento es operario, quién sabe en unos años, y pues las pacas que no están en calidad, pues con una botonera se descartan. Hay otros tipos en otros tipos de industrias se pueden realizar otro tipo de sensores. En esto simplemente tenemos estos para calcular el OE y otros indicadores. Aquí en detalle tenemos el motivo de las paradas, que es una botonera, y podemos ser en otra opción, puede ser pues, una pantalla táctil, que puede dar más flexibilidad, etc. Aquí elegimos este por el ambiente, tiene mucha polución y es con los operarios llevan guantes y entonces es más práctico. Aparte, Miguel quiso poner aquí unos indicadores KPIs para que el operario viera en todo momento cómo repercute, ¿no? Entonces, os explica un poco esta pantalla. Esto es un informe en los que los operarios pueden ver. Entonces, nosotros en el minuto 1 vimos que lo más importante era hacer partícipe al trabajador. Fue una barrera que tuvimos que pasar porque claro, el personal no está acostumbrado al cambio, como decía el compañero antes. Entonces queríamos ver que con sus decisiones pues, podía pasar cosas para mejor o para peor. Entonces aquí nosotros lo que hacemos, como tenemos un producto que nosotros trabajamos en campaña, claro, no siempre nos viene la materia prima en las mismas condiciones. Entonces, no siempre podemos trabajar a la misma velocidad y no siempre podemos pues, hacerlo al tope de productividad. Entonces, lo que hacemos en esta parte de aquí es vamos comparando la eficiencia del trabajo, el OE, con ese mismo día, pero del año anterior, porque vemos que pues, por las características del clima pues, es una cosa comparable. Aquí tenemos el total del tiempo que en esa semana hemos estado parados, pues porque ha fallado el atado de la prensa, porque hemos tenido una avería, porque hemos tenido que hacer un mantenimiento preventivo. Y aquí lo que controlamos, esto está un poco en fase inicial, era para controlar la imputación, para que recordarle al operario que él viera que tiene que darle y el 100% de las paradas están imputadas y controlar la disponibilidad. Y con ello, pues, calculamos aquí arriba el OE y vamos comparando día a día, pues, lo eficaces que hemos sido. Estos informes son en tiempo real, están disponibles en cualquier sitio de dispositivo que tenga internet, móvil, tableta, ordenador. Están orientados, los realizamos con Miguel, con el cliente que sea, orientados con sus necesidades, es decir, para director técnico, para gerencia o para operarios. Los más típicos de KPIs industriales pues son el OE,
el TEP, la autorización, calidad, disponibilidad, registro, es decir, análisis de rendimientos. Podemos realizar detalles pormenorizados y comparativas y análisis inmediatos, o sea, todo para que pues, tengan que trabajar lo menos posible y las decisiones las tomen de forma correcta. Este sería, por ejemplo, otro ejemplo ya a nivel de gestión, donde nosotros pues vamos comparando los días cómo se ha trabajado, por qué hemos tenido esos fallos, por qué hemos estado este tiempo parados y al final de campaña pues vemos a ver dónde más hemos tenido problemas y vamos dando mejoras para decir pues vamos a cambiar esto, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a parar menos para hacer esto, y vemos cómo vamos mejorando el OE. Pues eso, un poco más que porque aquí se ve el OE histórico de todo el mes y como pues, bueno, aquí están desglosadas las averías. Pues lo que hacemos mensualmente con Miguel es pues vemos que avería es la más grande y decimos vamos a intentar captar por el porqué de esta avería y ir minimizando estas averías hasta que vamos sumando el OE y va incrementando. Luego ya pasamos al siguiente ejemplo, que es otro ejemplo interesante, que es una captación de datos en movimiento. Este desarrollo lo hemos llamado TFIProTrack y consiste en una aplicación más luego pues trabajo de cálculo de datos. Esta aplicación recoge el movimiento GPS de un vehículo y la imputación de pesos que, en este caso, que recoge alfalfa en parcelas. Estos datos se suben a la nube. Se trabajan con herramientas de Business Intelligence y las extrapolamos a cuadros de mandos otra vez para que pueda tener información de cada una de las parcelas. Comentar que son una flota de más de 25 vehículos, que bueno, ahora Miguel nos comenta por qué es necesario esto. Sí, por decir, bueno, sí, para que se sitúen. Ellos tienen más de 10.000 fincas. Que por la característica nuestra en esta zona de Aragón son todo minifundios, donde hay parcelas que son menos de son la mitad de una hectárea, entonces claro, una cabeza pensante que sepa todo y sepa los rendimientos de cada finca pues es imposible. Entonces pues vimos la oportunidad que teníamos aquí, hablé con ellos y vimos que con una tableta que cogiera las posiciones GPS de por dónde va circulando el tractor, ellos luego podían asociarlo a la parcela y podíamos sacar los rendimientos que nos da cada parcela en cada uno de los 5 cortes que se da en campaña por cada campo. Aquí podéis ver la cabina del tractor, donde el operario pues tiene aquí el peso de la báscula, conforme va cargando, pues le va marcando los kilos inputos que tiene y el operario aquí, pues en la tableta, pues cuando termina de cargar un campo, pues mete 200 kilos, al siguiente 500, así hasta que viene aquí en báscula, lo comparamos con el peso de báscula y ya sacamos los kilos reales en cada campo. Decir que estos datos están cruzados con el catastro y bueno, ahora lo veremos en la siguiente diapositiva, el análisis de resultado. Como sensores, pues simplemente necesitamos una tableta con antena GPS, orientación, reloj y fecha, datos de usuario y datos de pesaje. Internet hace falta, en ruta no hace falta, podríamos hacerlo de manera automática, pero lo realizamos en destino, la subida de datos. Y bueno, el resultado del informe en tiempo real, pues este sería un ejemplo. A la derecha hay mapas, con abajo, el cuadro de abajo, la imagen de abajo es con la ruta y la parte de arriba es la recogida. Y a la izquierda del todo hay unos filtros con los cuales Miguel pues, puede analizar datos. Aquí el departamento de aprovisionamiento, nosotros lo que vemos es pues, en cada una de las parcelas los kilos que se han imputado y así podemos saber el rendimiento de cada finca. O si una finca no está rindiendo, pues se va a ver qué es lo que pasa. Hay fallo de riego, hay fallo por una plaga, hay fallo por lo que sea. Esto, bueno, sería el segundo ejemplo que hemos dado de datos de captación de datos en movimiento. Luego el tercer ejemplo, captación de datos de tareas manuales, un poco antes también lo ha apuntado el compañero Óscar, es simplemente un formulario web en móvil, es decir,
para evitar que los operarios escribieran a mano o instalar un ordenador, que es algo fijo, pues con un móvil y un formulario, pues ellos están en la carretilla e imputan el peso de la paca, luego se van a la calidad, imputan los sensores de la temperatura-calidad. Esta fue un poco nuestra primera necesidad con lo que contactamos con ellos, porque cuando yo entré en la empresa, pues la producción se hacía con unos informes a mano que se miraban una vez la campaña vista, entonces sabíamos que la información la teníamos que tener al día para saber lo que había producido, para saber qué podíamos vender, para saber todo. Entonces vimos que con unos móviles podían meter los turnos y podíamos ver las variables que nos interesaban y como por ejemplo aquí es el peso. Para las pacas no siempre pesan igual, pues si tienen más humedad o si es de una calidad que tiene pues un poco más de alfalfa, un poco más de hierbas, pues poder asociar la producción real a la de cada día. Haciendo pesadas cada hora, pues sabemos la producción exacta de lo que sacamos cada día. El operario viene aquí a la báscula con la pala, deja las pacas, le sale el peso y en ese mismo momento pone el peso que sale y así automáticamente ya sacamos la producción. Como los otros dos desarrollos, pues estos datos se vuelcan a la nube y de la nube los trabajamos de manera automática y luego pues se plasman en KPIs y en indicadores, que es la finalidad. Pero sobre todo no KPIs por KPIs, sino esos KPIs con un interés, un control que tenga el cliente. La experiencia de usuario, pues ahora Miguel os contará un poco su experiencia en la instalación. Como os comentaba, nosotros contactamos con Tecipro por los problemas de los partes de producción, que lo queríamos tener todo de forma automática. Superamos eso, aunque con muchas dificultades, porque claro, para poder modelizar todo el proceso, saber todas las variables que nos hacían falta y demás, pues hizo falta casi una campaña entera para poder tenerlo todo a punto. Luego, pues ellos me hablaban de mejoras que podíamos hacer, como podía ser estudiar todo lo que es la línea de procesado, aplicando el imputador de las paradas y calculando el OE. Y la otra mejora que hemos comentado, el punto 2, pues controlar el rendimiento finca por finca de cada una de las fincas que tenemos. Ideas a futuro, porque nosotros no paramos, siempre estamos pensando cómo podemos mejorar. Tenemos dos líneas, como decía, la línea de pacas y la línea de pellet. Entonces es instalar otro Tecipro Core en la línea de pellet para poder optimizarla e intentar ser lo más productivos posible. También queremos estirar el Tecipro Track no solamente a las labores de campaña de la alfalfa, que es la siega, su rastrillado y su recolección, sino irnos a todas las labores que hacemos, labores de siembra, labores de laboreo, de la alfalfa y el resto de cultivos. ¿Alguna dificultad de tiempo de desarrollo, de personal? Sí, a ver, como decía el compañero, el problema número 1 lo tuvimos con el personal, porque de una cosa que no hacían, pasar a obligarles a hacer otra para decirles que es para el bien de la empresa, que no estamos controlando al trabajador, sino que estamos controlando el trabajo. El perfil de empleado que tenemos en este tipo de industria pues no es alguien que esté muy acostumbrado a las nuevas tecnologías y eso fue una barrera muy, muy importante. Y nada más. Como hemos visto en la foto del tractor, que la voy a volver a poner, a mí me parece muy potente porque hemos pasado de hace 50 a 60 años a labrar con un burro y una mula, luego pasamos a un tractor y ahora pasamos a la siguiente fase a un tractor con aire acondicionado y con IoT. O sea, el IoT está ya en la realidad, es una realidad. O te subes o te pierdes. Y es una evolución que es que ha sido en 60 años. Hace 60 años íbamos con la mula y mi abuelo iba así y ahora estamos terminando así. Y bueno, y quién sabe si en el futuro no habrá operario y estará en otro sitio. Para terminar, bueno, pues aquí un poco hemos puesto una propuesta de valor de nuestros servicios, cómo se relacionan con las necesidades de los trabajos de Forga. Es decir, nosotros le proveemos con el desarrollo de Tecipro Core, el Tecipro Track, formularios web, asesoramiento mensual y cuadros de mandos KPIs. Es importante lo del asesoramiento mensual, es decir, nosotros no instalamos Industria 4.0 y nos vamos. O sea, es una evolución mensual con la que mejorar. Por instalar, pues no. Tienes que instalar con unos objetivos y unos plazos, unos hitos y una visión. Si no, no sirve de nada instalar Industria 4.0, es tener datos y datos. Los datos se tienen que transformar en información y esa información tiene que ser pedida y necesaria por el cliente.
Los trabajos habituales con los que evitamos que haga Forga pues es recopilar datos manualmente, almacenar estos datos, trabajarlos, analizar estos rendimientos y estas alarmas. Con los refuerzos de recolección automática y postproceso automático que realizamos, pues le quitamos preocupaciones como esa falta de control de datos o esas decisiones basadas en intuiciones que tenía anteriormente. Gracias a las KPIs en tiempo real y al equipo técnico de asesoramiento mensual, pues tiene beneficios como un control de la producción en cualquier sitio y momento que tenga internet, tabletas, móviles, ordenadores, un incremento del OE y una reducción de costes. Entonces, bueno, pues esta es nuestra presentación. Esperamos que os haya gustado. Estamos encantados de resolver cualquier duda y esperamos que haya sido práctica y eso es todo. Muchísimas gracias, Miguel. Regina, decía Miguel antes nada más, ahora Regina dice eso es todo. Yo me atrevería a decir nada menos. Y eso es muchísimo, porque en el fondo una de las cosas que pretendía este congreso era eso, ver experiencias concretas en las que se aunan las dos cosas, el conocimiento y el contexto de la fábrica, de la granja, de la recolección de la alfalfa, con la tecnología más puntera e innovadora. Y eso es muy importante, porque muchas veces en el ámbito industrial pensamos, o al menos antes se pensaba, esto no es para mí, yo conozco mi negocio mejor que nadie. Bueno, tú conoces tu negocio mejor que nadie de hace 60 años. Ahora, sin tú saberlo, tu negocio lo conoce mejor que tú los datos que se generan en torno a cada uno de los procesos. Entonces, claro, por mucha intuición que tengamos, cuando ves los datos te llevas sorpresas que si eres capaz de transformarlas, como muy bien decíais, en conocimiento y en toma de decisiones positivas, se puede convertir en reducción de costes, reducción de gastos, incremento de ingresos, etcétera, etcétera. Así que muchísimas gracias. A Regina le tenemos que decir que no nos quite el puesto de moderadora porque lo haces fenomenal. Así que has seguido perfectamente los dos perfiles, el de ponente y el de moderadora, así que está perfecto. Y os hago un par de comentarios. Bueno, el primero, antes de entrar al chat, casi sería de mi propia cosecha, valga la palabra, Miguel. ¿Cuál dirías que ha sido, hablábamos mucho de los KPIs, pero ¿cuál dirías que ha sido el elemento, el KPI, el indicador que más, o dos de los cuales más os haya mejorado la producción o haya transformado positivamente vuestra toma de decisiones, que igual no ha sido el que más reducción de gastos o generación de ingresos os ha producido, sino un elemento que has dicho, ostras, al darnos cuenta de esto lo modificamos y hemos mejorado muchísimo el proceso del trabajo del día a día. ¿Cuál podrías decirnos, o más de uno, que piensas que ha podido ser? Para darnos una idea de cómo transforma la industria 4.0 el día a día de... Bueno, en nuestro caso en fábrica, como ya comentaba, con el estudio del OE ha sido la clave, porque antes nosotros trabajábamos, echábamos el material, daba igual la velocidad de alimentación, daba igual los paquetes que salían por hora, daba igual... Trabajábamos y trabajábamos. Ahora no, ahora sabemos que tenemos que ir a unas velocidades, tenemos que, dependiendo del tipo de producto, tenemos que parar en unos momentos para hacer unas revisiones, para hacer unos mantenimientos preventivos. Antes, como eso no lo medíamos, no lo imputábamos, no sabíamos que nos olvidábamos, hemos estado 2 días parados porque se ha roto tal parte de una máquina, pues ahora no, ahora nos pasan los problemas, cada vez menos, gracias a Dios, y lo estudiamos a posteriori, oye, vamos a hacer esto y vamos a mejorar y vamos a ir por aquí, vamos a... El OE, el estudio del OE, que antes no lo hacíamos, para mí ha sido la clave en industria. Comentar que el OE es bueno, lo digo por si acaso, el Overall Equipment Effectiveness, la efectividad total en los equipos, que es el rendimiento que tiene en cuenta la calidad, la disponibilidad y la utilización, ¿no? Bueno, la utilización sería por el rendimiento. Perfecto. Y en esa dirección apuntaba también, y voy ya a los comentarios del chat, apuntaba uno de los participantes, Martín,
decían, una vez que ya se detectan los desvíos o se detecta la información, cómo se distribuyen o cómo se transforman en acciones, en toma de acciones, ¿no? Contarnos un poco eso. Es decir, yo sé que es razonablemente fácil detectar las cosas, pero no es tan fácil transformar esa detección de cosas en decisiones, evoluciones, transformaciones, y en eso habéis tenido experiencia. Contarnos un poquito. Bueno, pues nosotros, como bien dice Regina, es una cosa continua, de forma mensual nos vamos reuniendo y vamos viendo. Entonces, muchas veces, pues, como decía, pues tenemos este problema aquí. Pues, por ejemplo, antes hacíamos los mantenimientos preventivos cuando, pues, como quien dice, nos apetecía. Pues vamos a probar a intentar clavarlos, contamos el tiempo útil de cierto consumible y nos adelantamos un poco, nos retrasamos. Ahí es donde en esa toma de esas decisiones es donde hemos visto la mejora. Como se ha recogido en el OE el rendimiento de la máquina, de la línea, se compara con anteriormente y se ve si ha crecido o no ha crecido. Entonces, a lo mejor pierdes más el tiempo en hacer el mantenimiento en este ejemplo, por ejemplo, o no, ese mantenimiento que te has anticipado lo reviertes porque te has evitado una avería. Entonces, sobre todo hacemos pruebas y con esas pruebas las comparamos y decimos, pues sí, esto ha sido efectivo. Os entiendo perfectamente por poner un punto por aligerar un poco la jornada, que estamos ya a puntito de acabar, nos quedan 15 minutos. Yo que tengo de formación profesional, hago eso en los desayunos, discutimos mucho en casa, porque digo, no es lo mismo preparar primero el zumo, que luego la tostada, que luego tal, porque según cómo lo hagas, ganas muchísimos minutos y os puedo garantizar que a las 8 de la mañana esos minutos redundan en beneficio social y familiar. Permitidme la anécdota. Pero es verdad, es decir, no somos conscientes de cómo adelantar un determinado cambio de material, de producto, ese coste de oportunidad, ¿no? que llamamos. Dices, ostras, un día de trabajo, si lo pasamos a euros o X horas de trabajo, nunca hacíamos esa cuenta, pero dices, ostras, ¿cuál es el coste de tener X minutos parado una máquina? Lo multiplicamos por todos esos cambios a lo largo del mes, del trimestre, es muchísimo dinero. Y es verdad que la tecnología permite ahí reducir mucho esos gastos. Pues nos quedan 3 comentarios, que os los lanzo los 3, a ver si queréis responder a alguno de ellos, que son un poco también anecdóticos. Hablaba uno de los comentarios, Gerardo de Miguel, hablaba de un tractor tipo Minority Report, con el peso con la CAN, en el formulario y todo. Se hablaba también de si se podía hacer ese formulario con una interfaz oral, no solo con metiéndolo a mano, sino que pudiera haber ahí una especie de chatbot o de mensajería instantánea tipo WhatsApp. Y por otro lado, hablaban también de la posibilidad de integrar drones, que seguro que es una palabra o un concepto que ya habéis analizado, sobrevolado en vuestra estrategia. Entonces, bueno, contarme si queréis de alguna de estos 3 comentarios, si queréis hacer algún comentario. Un poco de la forma oral, no sé. Sí, bueno, la imaginación es el límite, o sea, a nosotros que nos propongan ideas y no hay límite. Sí, un poco lo que estamos pensando para incorporar en el futuro, en el caso del tractor, es no solamente que el operario tenga que imputar, sino que nosotros le podamos dar información. Es decir, que igual que él va con el coche, quiere ir a la playa y pone el Google Maps y va al hotel, pues yo poder darle una orden de trabajo y poder decir tienes que trabajar estos campos y ella no se tiene que preocupar de nada más. O sea, no solamente imputar eso, más que nosotros poder decirle tienes que hacer esta tarea, tienes que hacer esto otro y que él lo viera a nivel de mapa donde tiene que trabajar. Es muy interesante y respondiendo yo por añadir un detalle más, que cuando decía Gerardo de Miguel en lo de la interfaz de voz, en la Universidad de Zaragoza tenemos un grupo muy potente de interfaz de voz y no es tan sencillo hacer una interfaz de voz. No es tan sencillo de introducir 20 toneladas y que con la voz automáticamente reconozca que has querido decir 20 y no cualquier otra palabra. Pero bueno, dicho eso, que es conocido, sí que es verdad, como decíamos antes, que las evoluciones tienen que ser progresivas. Algo que tenemos las ingenieras y los ingenieros es que no nos conformamos con nada. Hemos pasado
de no tener nada digitalizado a tenerlo digitalizado y ya queremos tenerlo con 5G, con drones, con interfaz oral y que además piense solo. Y cuando eso pase, querremos otra cosa más y a veces no miramos hacia atrás y nos alegramos de lo bien que lo hemos hecho, reconocemos un poco el orgullo de, oye, haber conseguido todo ese proceso y disfrutarlo un poco, que muchas veces estamos tan inmersos en la evolución que ya estamos pasando al siguiente nivel y hay veces que dices, ostras, voy a consolidar esto, voy a aumentar los beneficios y consolidar mi equipo de trabajo digital con esto y bueno, y ya seguiremos innovando. Bueno, exactamente. Pues, y además, para los que estamos en el lado de la tecnología, que nos den un respiro también, que es que tenemos que ir poco a poco un poco, ¿no? Bueno, pues por mi parte, yo creo que nada más. Ha sido una mañana muy intensa. Hemos conseguido, yo creo que un milagro, que es acabar pronto. En estos eventos siempre se acaba tarde. Y hemos conseguido acabar pronto, 10 minutitos antes del horario previsto, así que fenomenal. Esto nos va a permitir descansar, poder comer tranquilamente y esta tarde a las 5 os esperamos a todas y a todos. Hemos estado más de 80 participantes, esperamos que esta tarde también estemos en mucha cantidad. Y lo dicho, un placer a todas las empresas y organizaciones que nos habéis acompañado, a Bosonit, a EMKA, a Tefipro, a Forga, un auténtico placer. Muchas gracias. Igualmente. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias y hasta la tarde. Nos vemos por la tarde. Un saludo, hasta luego.